Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Adelante, Silvia. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antes, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Zapote, Pión, Zenón, Fedón, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Hoy tenemos una letra complicadísima, la letra I. Y les digo, hay poco. Si uno va al diccionario así tipo de filósofos famosos, no hay. Te encontrás con uno medianamente protagonista de alguna filosofía en el siglo II después de Cristo, claramente un cristiano primitivo, uno de los primeros padres de la iglesia, de esos filósofos que empiezan a tratar de pensar la relación entre lo griego y la novedad del cristianismo. Su nombre es Ireneo de Lyon, uno de los primeros pensadores cristianos que se pelea contra la diversificación de versiones que empiezan a circular sobre el tema evangélico. O sea, ni bien empiezan a escribirse los primeros textos que hablan del hecho cristiano, empieza a haber una interna tremenda, donde Ireneo en este caso se pelea básicamente contra una concepción del cristianismo que pasa a la historia con el nombre de gnosticismo. O sea, Ireneo se pelea contra la concepción gnóstica del cristianismo, más mística si quieren, también más racional, ¿sí? Al mismo tiempo, porque digamos hay como más una defensa del desarrollo filosófico, e Ireneo trata de apegarse más al texto, de apegarse más a la tradición, y empieza toda una discusión que va a llevar, les diría, casi toda la Edad Media, y que tiene que ver con la relación entre la fe y la razón. Digamos, es uno de los primeros pensadores hombres religiosos que plantean de lleno la idea de una filosofía de la religión, que en el caso de la teología cristiana es bastante polémica, porque no se entiende, digamos, cuál es el límite entre hacer teología y hacer filosofía de la religión. Se dice que el que hace filosofía de la religión, digamos, aborda la religión desde la filosofía, y que el que hace teología supone ya los primeros dogmas propios del cristianismo como dados, y entonces el que hace teología no cuestiona el dogma fundamental de toda religión, que es la existencia de Dios y su revelación. En ese sentido me parece muy importante en estos tiempos, digamos, del siglo XXI, no abandonar los términos, no entregarle conceptos a nadie. A mí el concepto de teología me parece fascinante, me parece que tiene que ver con un análisis propio de el dato religioso, hecho desde la filosofía, desde el logos, porque es teología, o sea, hay logos, y no necesariamente implica una adhesión a una práctica religiosa. O sea, creo que en ese sentido un Nietzsche es un teólogo porque trata el tema de Dios, y obviamente, digamos, que es una nominación para Nietzsche bastante fuerte si la confrontamos con gente que viene más del palo religioso tradicional. Pero me parece interesante la recuperación de algunos términos. Ireneo se mete en todos los temas que después, a lo largo de la Edad Media, va a trabajar la teología cristiana, la unidad de Dios, si las tres personas de Dios son la misma sustancia o tres sustancias distintas, todas esas discusiones que por ahí para el mundo moderno parecen banales o parecen más de ciencia ficción, pero que en los primeros cristianos son claves, porque piensen que recién se escriben los textos evangélicos, o sea, hace muy poco Ireneo se encuentra con textos muy calientes, muy recién escritos, donde se están jugando cuáles son las claves para la delimitación o determinación
digamos, de lo que va a ser la tradición cristiana concreta, ¿no? Que se va a terminar de plasmar, si no me equivoco, en el siglo IV con el Concilio de Nicea, donde se decide después bien, bueno, a ver, quién queda adentro, quién queda afuera, o sea, quién es parte del corpus cristiano y quién no, pero en esa época todavía no. Súmenle que el Imperio Romano persigue cristianos, con lo cual todo esto se da en el marco de ocultamientos y, como dicen muchos, es la época más rica, ¿no? O sea, acá taxativamente nos peleamos con la idea de que la Edad Media o de que la filosofía medieval es una filosofía donde no pasa nada. Todo lo contrario, es fascinante el tipo de debate y de discusión que hay al interior de ese paradigma, ¿no? Y me parece fundamental rescatar estas discusiones y encontrar cómo también en el texto religioso se puede hacer filosofía. El otro pensador que anoté, que es José Ingenieros. Ingenieros, un pensador bastante particular, nace a fines del siglo XIX, si no me equivoco, en 1870 y pico, qué feo el y pico, ¿no? Pero 77 creo, y José Ingenieros, que vive 40 y pico de años, otra vez el pico, basta con el pico, 48 años vive José Ingenieros, tiene una vida muy interesante, muy vertiginosa, empieza como en el anarquismo, en posturas así como de izquierda muy duras, y termina atravesado por un evolucionismo positivista que lo coloca en posiciones casi racistas, y en el medio va pasando un poco por adhesión y rechazo de muchas posturas, o sea, alguien que se toma en serio la idea de reinventarse a sí mismo y que ha generado por eso también que muchos lo celebren y muchos lo critiquen. Hay muchos libros, las fuerzas morales, pero el libro clave, digo, si alguien quiere ir a Ingenieros y decir, bueno, ¿qué pensaba este muchacho? Es El hombre mediocre, un libro que en su momento apasionó a la juventud en la primera mitad del siglo XX, un libro de fuerte reminiscencia nietzscheana. O sea, Ingenieros lee a Nietzsche. Se dice que Ortega y Gasset después toma conceptos de Ingenieros para su famosa teoría del hombre masa. En este caso lo que hace Ingenieros es una divisoria que por ahí 100 años después a nosotros nos hace un poco de ruido, porque es como que se toma un poco en serio la idea de superhombre nietzscheana, ¿no? Y diferencia lo que es al hombre mediocre del hombre inferior y del hombre idealista. Si no me equivoco, esta es como la tripartición que hace en ese libro, diferenciando distintos tipos de conductas culturales, por llamarlo así. Eso que cualquiera de ustedes, entre amigos y con 3 vinos de más, no tiene tapujo en decirlo, pero que políticamente no es muy correcto, como, digamos, etiquetar a alguien como mediocre, ¿no? ¿Por qué alguien sería mediocre? Y lo que hace, y aparte, ¿quién te crees vos como para ponerte en un lugar exento de la mediocridad? Digo, la definición de mediocridad supone la posesión de un parámetro, ¿no? Que haga que uno esté afuera porque posee cierto valor, pero ese valor lo define uno para sí mismo. Lo que hace muy bien, creo yo, Ingenieros, homologándolo con parte del pensamiento nietzscheano y sobre todo con la idea de superhombre. Saben que la palabra superhombre como traducción del término alemán es cuestionada, digamos, los nietzscheanos copados dicen que hay que decir ultrahombre, porque es el que va más allá de la idea de hombre y no el que supera, porque la superación es también una categoría de lo humano que es la que queremos dejar de lado, digamos. No hay superación de lo humano si decimos superhombre. Es el hombre que queremos dejar atrás, pero maximizado ese super. Y acá es ambiguo, o sea, me parece que lo más interesante de Ingenieros es que subraya que el hombre idealista es un hombre creativo, ¿no? Lo que más le celebra es la capacidad de crearse a sí mismo, las fuerzas creativas que están presentes en este hombre idealista, mientras que el hombre mediocre es el hombre de la masa, el hombre que sigue al común, el hombre que piensa como se piensa, que siente lo que se siente, el hombre de la multitud. Piensen que en paralelo
Ramos Mejía, otro pensador argentino, escribe Las multitudes argentinas y empieza toda esa caracterización del hombre masa puesto en la Argentina en la discusión que hay con la llegada de la inmigración, los criollos, las mixturas. Todo esto se pone en juego en una lectura filosófica que con el paso de tiempo y munida de un fuerte positivismo va a hablar de cierto evolucionismo humano donde los mediocres se van quedando atrás y los superiores van como ascendiendo estadios. Postura obviamente muy cuestionable. Nosotros partimos de un evolucionismo darwinista que en realidad lo que genera es un desarrollo de la contingencia y no de la mejora en términos de maximización de lo que hay, ¿no? Digo, hay evolución cuando directamente hay negación de lo anterior y hay una transformación hacia lugares nuevos. En cambio, si lo que hay es maximización de lo que hay, digamos, muchas veces se confunden esos dos términos y se piensa al hombre superior de esta manera, que no sería más que el hombre mediocre maximizado en sus categorías, o sea que de la mediocridad no se sale, ¿no? ¿Qué es ser mediocre? Bueno, hay ahí una idea de medio, ¿no? Un Kratos, medio, ahí está el poder de lo medio, ¿no? El poder, no es que venga de ahí, pero bueno, asocié, perdón, ¿no? Tomé muchas aspirinas para la gripe. Tomé muchas aspirinas para la gripe y me vine por acá. Bueno, me están haciendo señas de che, mejor callate porque estás metiendo la pata. Bueno, no importa, pero en la mediocridad, en la mediocracia, ahí la metimos, el Kratos del poder, en la mediocracia hay un poder de lo medio, de el medio como el que no se juega, como la tibieza, como el chiquitaje, como ese hombre masa que está pensando solo en sí mismo y no en el decurso ni de la humanidad toda, ni de ese otro que necesita que muchas veces nos detengamos y reparemos en él. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. La idea a la que queremos referirnos es a la idea de comunidad, porque evidentemente tanto en la publicidad como en el modo en que nosotros entendemos siempre lo que es una comunidad, rápidamente pensamos en algo que nos agrupa, ¿no? O sea, la idea de comunidad tradicional supone que tenemos algo en común. Incluso hacemos ese juego de lenguaje por el cual comunidad viene de común, ¿no? Y etimológicamente la palabra comunidad parece derivarse de la existencia de algo en común. La pregunta es, ¿qué es eso en común que tenemos? ¿Podemos definirlo? ¿Podemos visibilizarlo? ¿O es algo que está oculto? ¿Es algo que nos une y que podemos nombrarlo? Y si lo nombramos y lo comprendemos, ¿eso que nos une es previo a nosotros? ¿Es algo metafísico? ¿Nos une la pertenencia a una sangre, a un pueblo, a una idea? Si nos une la pertenencia a una sangre, bueno, es inmodificable, o sea que la pertenencia a una comunidad parece un hecho biológico. Ahora se puede hablar de comunidad en términos biológicos. Todos los que usamos Movistar somos parte de la comunidad porque llevamos el chip del teléfono en la sangre, ¿no? Evidentemente ahí hay otra cosa. Pero entonces de las comunidades se entran y se salen. Por ejemplo, una comunidad de ideas supondría comulgar con una idea sobre el mundo, pero las ideas cambian y nosotros tenemos la posibilidad todo el tiempo de replantearnos los fundamentos de muchas ideas, cosas en las que creemos un poco, en las que creemos menos. Y entonces, ¿cómo se define la pertenencia? Porque se provoca una contradicción. Porque si la comunidad no está basada en algo rígido que define de manera así como incuestionable nuestra pertenencia, es como que pierde fuerza eso que nos une. Y al revés, justamente, si de lo que se trata en una comunidad es de una pertenencia a sentidos o a conceptos que pueden ser de otra manera, digamos, entonces, digamos, ¿por qué pertenecer? ¿Por qué darle tanta entidad? Vendría a ser casi como un revestimiento. O sea, pertenezco a múltiples comunidades como
uso diferente ropaje o escucho diferente música. Hay una fuerza en la idea de comunidad que parecería necesitar cierta trascendencia, pero vivimos en tiempos post-trascendentales, o sea, tiempos donde la trascendencia se nos ha develado o mera ficción o mero interés. Y entonces, ¿cómo nos enganchamos con la comunidad? Las comunidades religiosas suponen un acto de fe. Las comunidades étnicas suponen creer en la etnicidad, un concepto que está muy cuestionado hoy desde la antropología, para pensar también sobre todo la cuestión de los límites. Los seres humanos se mixturan, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Un color de piel? ¿Y dónde se pone el parámetro? ¿Cuánto de negro tiene que tener la piel para ser parte de la comunidad negra y cuánto no? En los últimos años fue cambiando la idea de comunidad, bastante. Y han aparecido los deconstructores de la comunidad, que son aquellos filósofos como Jean-Luc Nancy, el mismo Derrida, Roberto Espósito, Maurice Blanchot, que cuestionan que la idea de comunidad venga de lo común y tratan de pensar la comunidad a la inversa, no como aquello que tenemos en común, sino como aquello que nos diferencia. O sea, potenciando más las diferencias de los contrayentes de la comunidad en cuestión que de lo que lo que tienen en común. Supongamos que pensamos un conjunto de individuos y planteamos por qué pertenecen a una comunidad, vamos a encontrar qué es lo que cada uno de ellos tiene de igual que los hace ser parte de esa comunidad. Lo que nos dicen los filósofos hoy del pensamiento postcomunitario es que esta forma de pensar la comunidad es una forma que siempre excluye, o sea, que jerarquiza la posesión de cierta sustancia, entre comillas, común, y diferencia de ese modo a los poseedores de esa característica y a los que no. Y entonces supone siempre una delimitación excluyente, dividiendo al mundo entre los que poseen y los que no poseen. Pero una comunidad que recupere la vocación originaria de convivir con el otro, tiene que potenciar más el rasgo de otredad que tiene el otro, al rasgo de común que tiene el otro, que lo desposee de esa otredad. Si alguien me siguió, tiene un premio acá. Yo me seguí, que ya es un montón. Igual lo repitan, ¿no? O sea, tiran para atrás el rewind y vamos de nuevo. Ay, ¿lo están escuchando en vivo? Bueno, hacemos un rewind del universo, ¿no? Qué lindo sería, como en esa película de Jim Carrey, hacer clic se llamaba, ¿no? Hacer stop y tirar para atrás. Pero se entiende, ¿no? Digamos, como que la idea clásica de comunidad desotra al otro, porque lo que le exige es que deje como de la puerta de entrada a la comunidad para afuera lo que lo diferencia del resto de los participantes, para poner en juego lo que los iguala con el resto. Pero esa igualación de algún modo lo mata, ¿no? Le quita como su singularidad. Por eso hablamos de la comunidad de los que no tienen comunidad, como una manera de abrirnos a ese otro con quien en el diálogo, en la conversación, incluso en la pelea con ese otro, nos movamos nosotros mismos de los lugares que creíamos inalterables. Hay una película brillante de Alex de la Iglesia llamada La Comunidad, en la que de algún modo todas estas ideas filosóficas se corporizan. Le vigilábamos día y noche. ¿Se da cuenta? Todos los días, durante años. ¿Por qué? ¿Cómo sabían que tenía el dinero en su casa? Un día vinieron los del banco y le entregaron 2 enormes sacos delante de todo el mundo. Los 500 millones nunca salieron de su casa. No son 500, son 300. Todos decían que eran 500. Son 300, los he contado. Es igual. Antes todo era como un sueño. Una ilusión que nos ayudaba a vivir. Esperar el día de su muerte y hacer más con el dinero de la quiniela. Pero ahora el viejo ha muerto. El dinero está aquí y ellos lo saben. Hay que buscar otra salida. ¿Qué película? ¿La vieron? La Comunidad es del año 2000, donde Alex de la Iglesia, un cineasta que saben que es que estudió filosofía
y que tiene incluso, si no me equivoco, esto habría que chequearle, un título universitario, o sea, se recibió, como si te dijese, de licenciado en filosofía, y aparece en toda su obra mucho del pensamiento filosófico. En esta película se narra la historia de una siniestra comunidad de vecinos que espera pacientemente a que uno de ellos, un anciano que vive aislado, muera para apropiarse del dinero ganado años antes en las quinielas. Los planes de la comunidad se ven frustrados cuando Julia, la agente inmobiliaria encargada de la venta de uno de los pisos, encuentra el dinero de manera fortuita y decide quedárselo. A partir de ese momento, la comunidad hará cualquier cosa, incluido el asesinato, para recuperarlo, lo que llevará a su propia destrucción, que es un poco la clave de lo que venimos planteando, lástima que se nos fue el tiempo, pero que es que muchas veces los intentos que hace la comunidad por defenderse a sí misma, por diferenciarse de los otros, ¿no? En esta lectura tradicional de una comunidad que en vez de estar abierta al otro, se cierra, orgullosa de sí misma y en la búsqueda de sus propios ideales, y se diferencia de un otro frente al cual se coloca en un lugar jerárquico, en un lugar superior, lo que termina siendo, en el resguardo de su propia pureza, en la obsesión y paranoia por el resguardo de su propia pureza, es autodestruirse. O sea, una comunidad, cuanto más se encierra sobre sí misma, más corre el riesgo de implotar, como por ejemplo en la película de Alex de la Iglesia, como por ejemplo en todos los movimientos fundamentalistas, ya sean de un fundamentalismo religioso, de un fundamentalismo étnico, de un fundamentalismo político o de un fundamentalismo nacional o de un fundamentalismo de clase, que en definitiva, por cuidar su supuesta propia identidad, termina inoculando la propia violencia con la que decide tratar al otro. Una comunidad no es más que una utopía de apertura, una comunidad de siempre con un otro, pero entonces tiene más valor el otro que uno mismo. Nos vamos a la pausa escuchando Agarrate Catalina, la comunidad. Titanes en el ring. Hoy, en Demasiado Humano, lo vemos llegar con su kipá y su traje oscuro, con su Torá en la mano y esperando al Mesías. En esta esquina, el judaísmo. Y en el otro rincón del cuadrilátero, pendiente del cielo y del infierno, con un crucifijo en el pecho y una Biblia en el bolsillo. Con ustedes, el cristianismo. Se enfrentan hoy en Demasiado Humano, judaísmo versus cristianismo. ¿Saben lo que están haciendo Bernardo y José? No. Están leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento? Los paisanos leemos el Viejo Testamento. Ay, tata, ¿qué le pasa? Te quedó en el 45 antes de Cristo, ¿qué le pasa? Pero es que Menem nos cambió toda la cabeza, están leyendo el Nuevo Testamento. Yo le voy a leer justamente lo que dice el Nuevo Testamento. Oh. Al principio Dios creó el peronismo, le sacó una costilla, en la costilla engendraron a Menem. ¿Y el resto? El resto lo tiró. ¿Qué hizo? Lo tiró. Y Dios le dijo a Menem, ¿qué has hecho con tus hermanos? Y Menem le contestó, están en el gobierno conmigo, lo mismo que mis cuñados. Y Dios le dijo, eres un alma muy caritativa y yo te voy a iluminar, y lo iluminó. Oye, Menem me engendró a María Julia. Y después Menem engendró a Cavallo. Oye, Cavallo engendró el plan de la convertibilidad. ¿Y cómo siguió esto? Lo que sigue ni Dios lo sabe.
Tremendo. Tremendo. ¿Cómo entramos con esto al Titanes en el Ring entre judaísmo y cristianismo? Que iba a ser un debate teológico, identitario, pero nos reventó acá Mariana con un audio impecable. Claramente introduce lo que es por ahí, desde el humor, la particularidad, ¿no?, de una costumbre, de una cultura que me interesa en este Titanes en el Ring, digamos, plantear por ahí, por decirlo así, una reconstrucción conceptual de una diferencia que siempre ha sido y será más ambigua de lo esperado. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la relación entre judaísmo y cristianismo como dos religiones, pero al mismo tiempo como dos sabidurías, ¿no?, que tienen mucha más conexión entre sí de lo que después se fue manifestando en la historia a través de la institucionalización que ambas religiones han hecho de sí mismas a partir de los administradores del poder institucional. O sea, entiendo en esta lógica que la diferencia entre judaísmo y cristianismo no es tanto una diferencia metafísica o epistemológica, sino una diferencia política, por no decir económica. Y cuando digo económica, hablo de la administración de un conjunto de fieles que puede asimilarse a cualquier tipo de lógica empresarial, donde lo que se busca es la fidelización de una clase de clientes que debe subsistir segura de sí misma y segura de con quién está y en qué creen. Porque en definitiva, a nadie le ha convenido más a lo largo de la historia que la ambigüedad, la impureza, la relación intrínseca y tan difícilmente separable que hay entre lo judío y lo cristiano, ¿sí?, se ordene. O sea, a nadie le ha convenido más en la historia que al propio cristianismo por un lado y al judaísmo por el otro. ¿Sí? Me enredé, ¿no? Va de nuevo. Digo, lo que quiero decir es esto. Cuando hay pruebas conceptuales de que entre cristianos y judíos hay mucha más relación de lo que se supone, son las propias instituciones cristianas y judías las que van a hacer todo lo posible para presentarse a sí mismas como desde una pureza y una diferenciación con el otro. Porque cuanto más demostremos la contaminación mutua, el origen común entre estos dos credos, más le estamos poniendo el palo en la rueda, ¿sí?, a aquellos que manejan el poder de las instituciones religiosas, que entonces tienen que hacerse cargo de cierta contradicción originaria que hay en ellos y pierden el lugar donde más se juega el poder, que es en la seguridad. La seguridad básicamente es delimitación, es entender por qué yo cristiano he superado la etapa del judaísmo o por qué yo judío no he advenido y no he comprado el relato cristiano y permanezco fiel a mí mismo. La historia cuenta que en un mundo judío, un judío que muere siendo judío, llamado Jesús de Nazaret, ¿sí?, se presenta ante los suyos, el mundo judío, y ante los otros, el mundo romano, el mundo pagano de la época, como si fuese el enviado de Dios. Una especie de Mesías que, según las escrituras que ese mundo judío sacralizaba desde ese momento y sigue, ¿no?, en las posturas más religiosas, que ese mundo judío adoraba o celebraba como textos originarios, se suponía que en algún momento iba a llegar el Mesías. Jesús se presenta como Mesías de una manera muy particular, porque en realidad, como no hay un evangelio de Jesús, suponemos que su palabra es lo que cuentan los relatos sobre él, y que hay como un presentarse de este modo: yo soy el que anuncia las Escrituras.
Las Escrituras son el Antiguo Testamento hasta ese momento, con lo cual Jesús se presenta como el Mesías prometido. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que la mitad de los judíos le cree y la mitad no. Y se provoca una interna religiosa que es la típica interna que atraviesa todas las instituciones identitarias. La interna de Boca, la interna de Francia, la interna del fútbol, de la religión, de la política, del arte, la interna que hay en el mundo del tango, entre los que adhieren y no adhieren a Piazzolla. Digo, cualquier cosa en su interior totalmente atravesado por un internismo que supone, por un lado, convicción y creencias, pero por otro lado, ejercicio de un poder. Porque Jesús se presenta como un Mesías que en su discurso se está peleando contra muchas de las categorías que en ese momento maneja el poder rabínico de la época, a los que estaría socavando. Entonces, digamos, no solo se enfrenta contra el Imperio Romano, que debería haber sido de algún modo su principal contrincante, sino se enfrenta al interior de su propio pueblo contra aquellos a los que le está revelando su poder, digamos, injusto. Ahora, cuando Jesús muere, toda esa primera etapa, digamos, reciente, posterior a la muerte de Jesús, no da origen todavía al cristianismo como si fuese algo separado. Esta separación posterior que hacemos entre judíos y cristianos, que obviamente está fundamentada teológicamente en la aceptación o no aceptación de Jesús como Mesías, es un hecho, digamos, que se construye desde un futuro posterior y que reconstruye la historia en función de la necesidad de potenciar ese hecho. Pero podemos realmente comprenderlo de otro modo y entender que ahí hay una identidad que empieza a transformarse a sí misma y a diversificarse, y que lo que diferencia a los distintos pueblos o religiones no son más que interpretaciones de lo mismo, pero interpretaciones que en algún momento potencian cierta lectura o potencian una lectura adversa. Me parece interesantísimo en este planteo la lectura de muchos contrahistóricos que vuelven a leer. Ahora hay como una especie de moda, ahora digo en los últimos 20 años, de moda de volver a leer, por ejemplo, los textos de San Pablo. Pablo es el que escribe la mayoría de las cartas que acompañan a los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Siempre se ha puesto la figura de Pablo como el fundador del cristianismo, como si fuese, digamos, el creador del cisma, ¿no? Del que divide definitivamente lo cristiano y lo judío. En este debate contemporáneo se pone en entredicho esto, se visualiza que la creación del cristianismo como algo separado del judaísmo tiene 200, 300 años después. O sea, que en ese momento lo que hay es una mixturación de todas las posturas que tienen todas de todo y que se van diferenciando a partir de ese momento, pero a partir de un tronco común. Y me parece muy interesante como una especie de fustigación y de cuestionamiento, sobre todo de los males que el dogmatismo religioso ha generado en la cultura occidental. Me parece interesantísimo poner siempre el acento en que en el momento originario en el que se supone que se diferencian judaísmo y cristianismo, tal diferencia no existe. Que es una diferencia de calibre, es una diferencia de matices, y que realmente podemos hablar de un judeocristianismo donde, si quieren, en ese guión que separa judeo y cristianismo, se juega mucho de lo que estamos debatiendo. Porque ese guión une y diferencia, y lo interesante es pensar dónde empieza y dónde termina. En el siglo XVII, no sé si saben, aparece otro Mesías en el mundo judío, que se autoproclama Mesías y que todo el mundo le cree. Después se devela que no,
digamos, aparece siempre la intención del surgimiento de un personaje que ponga realmente en concreto esa promesa que, sobre todo, digamos, esta cultura desde su origen viene sosteniendo como promesa de redención. Digo, al final de cuentas, la diferencia es una diferencia que se va diluyendo, porque de lo que se trata es de si esa promesa se cumple o no se cumple. ¿La promesa de qué hablamos? De la promesa de salvación. Pónganlo como metáfora de lo que quieran. Esa salvación, ¿llegará o no llegará? Y en el fondo, por más de que haya venido o no haya venido alguien que resulta ser el Mesías, el enviado, el que conjura, digamos, todos los aspectos así más escatológicos de nuestra existencia, todos estamos esperando. Y la salvación nos atraviesa como deseo a todos. Y todos sabemos, para peor, que la salvación no existe. Transgéneros. Hoy en Transgéneros se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo Diego Capusotto, que hace humor y hace del humor una búsqueda de sentido, hace del humor un intento de cuestionamiento permanente, hace del humor una crítica a la realidad vigente, hace del humor un espíritu emancipatorio, hace que el humor se pelee con sí mismo y sobre todo con su idea de mero entretenimiento, hace del entretenimiento algo que añade al bienestar y al placer la posibilidad de una apertura de conciencia, hace del humor una toma de conciencia. Los caminos hacia la conciencia son muy diversos. Nadie se lo puede apropiar y nadie puede delimitar quién tiene más derecho que quién. Hoy en día, viendo un video de Capusotto podemos captar mucho mejor la idea de exclusión social que leyendo 2000 páginas de un sociólogo. Y todo bien con los sociólogos, ¿eh? Lo que digo es hasta qué punto el humor puede tener una inserción y un despertar de cierta sensibilidad que muchas veces la teoría no lo tiene, y nos es por eso mucho más fácil cuando el humor nos toca, cuando el humor nos conmociona, nos provoca, colocarlo excluyentemente en el lugar de mero entretenimiento, ¿no? Porque si es mero entretenimiento no dice nada de nosotros. Y eso vale tanto para Capusotto como para Tinelli, porque también dice algo de nosotros y también nos es fácil decir, bueno, no importa. Estamos hablando de un programa donde unas modelitos están ahí bailando y punto, y no hace, ¿no? Como que no hace a lo que somos, todo hace a lo que somos, y sobre todo el humor, porque desde su ironía se anima a ir más allá de lo que nuestra razón puede. Nuestra razón es muy limitante. La primera característica de nuestra razón es que intenta salvarse a sí misma, no nos olvidemos de eso. Y entonces siempre va a ser del humor algo secundario, algo que no es serio, y como no es serio, nos puede incomodar, pero no dice nada sobre nosotros. El humor, sin embargo, es una puerta a la verdad, porque no hay una verdad, pero el humor construye la suya y también nos conmueve. Vamos a hacer un repaso por algunos personajes célebres de Capusotto para ver qué dice de nosotros. Empezamos con un amigo personal que vive acá adentro de mi cuerpo, se llama Miki Vainilla. Estoy investigando un poco en las raíces folclóricas de nuestra tierra, ¿no? Estoy recorriendo todo nuestro país hasta el último rincón donde haya alguien que se exprese con su música y que esté cerca de algún hotel con spa, ¿no? Es algo muy lindo recorrer así nuestro interior, por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano, y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no? Duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito. Hay vigilancia en la puerta para ti. Hay alambrados con 220 para ti. Y si el negro entra al country, viene el de seguridad. Y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum.
lo corre con la Itaca chica. Se escuchó la Itaca, ¿no? Hubo un... Uno dice, bueno, es tan exagerado, ¿no? El personaje, y sin embargo no, digo, lo exagerado que se vuelve tan cotidiano, porque me parece que lo que logra Mickey Vainilla es aunar en un único personaje dos características que son la de lo que Sartre llamaría el fascista por un lado y el falso demócrata por el otro, ¿no? Porque eso es lo que tiene Mickey Vainilla. O sea, si fuera un facho y tradicional, listo, no hay problema, un facho. Pero tiene como un discurso en el que busca un discurso celebratorio de la otredad, pero de una otredad que está claramente construida, como bien decía nuestro personaje en el audio, construida como una especie de menú a la carta de consumo burgués, entre comillas, que lo que pretende es que el otro sea parte de un paisaje que le da a él su propio bienestar, ¿no? Pero es diferente, ¿vieron? Porque una cosa es el facho tradicional, que uno lo escucha y le genera un rechazo, digamos así, inmediato, y otra cosa es aquel que además del fascismo que está presente ideológicamente, ¿no? en sus bases, está como queriendo incorporar al otro, pero lo incorpora en el peor lugar, que es el lugar del consumo, de lo mercantil. Parece que el personaje expresa genialmente esas dos situaciones. Si les gusta lo del falso demócrata y lo del fascista, lean algunas reflexiones sobre la cuestión judía, Sartre 1944. Pero ahora voy a mi sketch favorito, Garolfa, la red social que te permite comunicarte con todos y no estar con ninguno. Porque un ser humano puede ser alguien maravilloso para conocer, pero también es un enfermo para tenerlo a distancia. ¡Oles! Cuando llego digo oles, y cuando me voy digo chau, ches. Que cacas con Cariacaura Cantillán. Hoy, otra vez el de la Opo, mi amor. Y cose Cariaquistorti. Y Cafiero y Coira Kazán. Nacho y Kike discuten, ja. Apuesten al diálogo. Buscaba un alma gemela porque siempre la buscó. La encontró en una gallina que dice cocó, corococó. ¡Cuánta sensibilidad! ¡Cuánta dulzura! Chica internet. Te hago lo mismo, Vamos. ¿Sí? Ya están las chicas listas. Vamos a lo de mamá. Bueno, ahora me Sí, decís. ahora, Bueno, claro. aguantá un segundo. Sí, ahora vamos. ¿Cómo salgo de esto, Collante? Escúchame, Gustavo es como el emblema de Garolfa. Me parece que hay que hacer una marcha que sea todos somos Gustavo. O sea, cualquiera que navega, cualquiera que se haya perdido alguna noche en las redes sociales más famosas, va a reconocer todos estos personajes, obviamente exagerados, como la ironía del humor lo logra, pero yo les juro, tuiteen un rato, déjense llevar por los distintos links a los que su red social favorita les propone su recorrido y se van a encontrar con casos peores. O sea, los personajes de Garolfa, la red social trucha que nos propone Capusotto, se queda corto, se queda corto, y todas estas exacerbaciones de personajes, bueno, representan así como las funciones más conocidas. A mí me gusta la idea de pensar a la red social como función, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un excitado, siempre tiene que haber un enojón, tiene que haber un cursi, tiene que haber un pelotudo, no tiene, claro, tiene que haber de todos, pero esas funciones es como que hacen también al éxito de esta red, incluso desde su anonimato, ¿no? A mí, yo soy muy tuitero, me encanta Twitter, me encanta leer, y les juro que me importa poco quién es cada uno de los que escribe. Para mí son roles, funciones que entran a tomar cuerpo en la medida en que representen eso que están diciendo, y me interesa pensar el juego, digamos, de la red social desde ese lugar que posibilita formas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados en el vínculo, ¿no? Y no entro en la huevada de si es mejor o peor.
es otra forma en la que también hay vínculo, producto de estas renovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, y muy interesante, y sobre todo cómo se exacerban los roles en la lectura irónica que hace Capusotto. Vamos a otro amigo que tenemos en el programa. Si yo de golpe te muestro esto, ¿vos qué decís? Uy, loco, pintura fresca. No, no se dice así, se dice, caramba, una cerveza. Y sí, una fresca, una cheve, una birra, una chicha. Chicha. Sí, una chicha. Sos muy pelotudo, ¿sabes? Uy. ¿Te gusta esta oficina? Es muy cool, muy pro. ¿Pro? ¿Cómo? Claro, es muy pro. A ver, de nuevo, a ver. Nosotros queremos reeducar para que nuestros jóvenes se expresen correctamente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te mato! ¡Habla bien, Sorete! ¡Habla bien, Sorete! ¡Correte! Mi nombre es Juan Strasnoy. Muchas gracias. Tremendo Juan Strasnoy. Pero yo les digo, como docente, es ese momento límite en el que toda tu vocación está a punto de explotar y vos mirás para adelante y decís la carrera o la vida. Y está, me parece divinamente, desde el humor exagerado, el intento que hace supuestamente el educador por lograr que un alumno hable bien. Claro, hablar bien es hablar como el educador quiere que el alumno hable. Y me parece que en este caso lo que estamos cuestionando, y muy bien, es justamente ese lugar homogeneizador en el que se coloca el que se supone que tiene como una cultura superior. Digo, ¿cuál es el problema de que diga una fresca? Digo, el problema es que no está en el diccionario, una pelotudez, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema que diga cool? Si los usos del lenguaje van generando costumbres que circulan más allá de un diccionario o de lo que es un buen uso, digamos, del lenguaje. En todo caso, la pregunta es la de siempre, es la pregunta por el límite, es la pregunta por el límite en el sentido de lo que entendemos como un lenguaje que expresa una idea, ¿no? ¿Qué haces, no? ¿Qué haces como docente? Porque si no es como el camino que uno elige es el camino de la supresión de la diferencia. Digamos, el alumno viene con su propia diferencia. ¿Y por qué cree uno que su rol como educador es sustraer esa diferencia para generar una homogeneidad de identidad, que siempre es la homogeneidad del poderoso, ¿no? Sea el poderoso en este caso el que decide los contenidos curriculares de una disciplina, o el que o la Real Academia Española, que define lo que es el buen habla. ¿Cuál es el límite? El límite es entendernos, evidentemente, pero el buen Juan Strasnoy, ¿sí? Lo que no soporta es justamente eso, es poder entender a los alumnos, porque él los entiende, pero los entiende, y en ese acto de comprensión está admitiendo al mismo tiempo que no tiene por qué reprimirlos, porque entiende lo que sus alumnos le quieren decir, pero no lo dicen como él quiere. Entonces no le queda otra que cagarlos a trompadas, que es como resuelve Strasnoy, gran pedagogo. Yo tengo un familiar que se de apellidos Strasnoy, al que le mando un gran saludo, pero que no es así, pero se dedica a algo parecido, no a tratar mal a la gente, sino a la educación. Nos vamos con mi novia. Lo importante está en las pequeñas cosas de la vida. Porque en las grandes, en las más pesadas, las que te aplastan, las que te quiebran las vértebras, ocupan mucho más lugar en cada uno de los años que tenemos que vivir en esta experiencia diseñada por la enfermedad del hombre, que si fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue hecho a imagen y semejanza de su escroto. Violencia. Te amo. El capitalismo da 2 días de regalo para divertirse, dormir y descansar, para el lunes estar listo y renovado, y que en el trabajo te vuelvan a gastar. Buen fin de semana. Conducción, Darío Stanraiver. Producción, Mariana Collante. Locución, Yamila Blanco. Presentó este programa Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.